del escritor norteamericano William Faulkner, en atención a la significación literaria y artística que el narrador y escritor en general, porque fue mucho más que narrador, William Faulkner, cumple dentro de la literatura universal. Vayamos a los aspectos que nos interesa compartir con ustedes en relación con este autor tan importante dentro de la visión universal. Comencemos con la presentación. Él nació en 1897 y murió en 1962. Lo he comentado en otras ocasiones que la razón por la cual es muy importante prestar atención a las fechas es primero por el tiempo de producción que tiene el autor, en este caso se puede tomar el tiempo de vida que le correspondió, y en segundo lugar por la etapa o el momento histórico al que pertenece, que deriva inmediatamente en el momento o en el movimiento literario que corresponde, lo cual en los grandes escritores como Faulkner, como sucedía con Balzac, como sucedía con el propio Zola, no se pueden encasillar dentro de determinada corriente. Ellos forman parte de un amplio espectro, y a Faulkner le sucede exactamente lo mismo. Como decíamos, es un escritor norteamericano que figura entre los grandes novelistas que en el período de entreguerras, me refiero a la Primera y a la Segunda Guerra Mundiales, impulsó con su obra la renovación de las técnicas narrativas, la superación de las tendencias realistas y naturalistas de la centuria anterior. Cuando hablo de realismo, me refiero a la comedia humana de Balzac, que claramente se ubica dentro del realismo, aun cuando se dispara en otras dimensiones que no es el momento de comentar. Y en el caso del naturalismo, por supuesto, está la figura señera de Émile Zola, pues lo que hace Faulkner es superar estas tendencias que podríamos denominar en el siglo XX tradicionales, decimonónicas, y establecer otras formas de encarar la literatura. Por la relevancia de su producción y la influencia que había de ejercer, William Faulkner se le sitúa al mismo nivel de los maestros europeos del período. Acá menciono a Marcel Proust, a Franz Kafka y James Joyce. Creo que de alguna forma también debo insistir en que hay elementos que están condicionados o establecidos de una manera muy clara, y entonces es muy difícil marcar límites. Yo veo en Faulkner una clara influencia, sobre todo de Franz Kafka, fundamentalmente. Eso sería un aspecto que a mí me interesa insistir por la representatividad que adquiere Faulkner dentro de este proceso. Ahora bien, titulo esta diapositiva como su complicada producción. Me refiero evidentemente a la literatura de Faulkner como complicada porque es un nuevo sesgo que la literatura universal va a tener en este hombre de amplísima producción y al mismo tiempo de técnicas nuevas. Él pertenecía a una familia tradicional y sudista, estaba marcado por los recuerdos de la guerra de secesión como antecedente familiar, sobre todo por la figura de su bisabuelo, el coronel William Clark Faulkner. Fue un personaje histórico relativamente importante y que escribió una novela que fue de éxito efímero, una novela romántica. En Oxford, la escasa atención que prestaba Faulkner a sus estudios y al puesto que le consiguió su familia en correos, anduvo paralela a su avidez lectora, bajo la guía de un amigo de la familia, el abogado Phil Stone. A pesar de que su vida transcurrió en su mayor parte en el sur, que le serviría de inspiración literaria casi inagotable, viajó bastante.
conocía perfectamente ciudades como Los Ángeles, Nueva Orleans, Nueva York y sobre todo París, en donde tuvo contacto con nuevas generaciones de escritores. Es necesario aclarar que Faulkner no pertenece a la generación perdida en la que se encuentra el famoso Ernest Hemingway, a pesar del contacto que pudo haber tenido con él en su momento. Su tendencia, su producción apunta en otra dirección distinta. Veamos ahora dos novelas. No vamos a ver dos novelas, sería demasiado ambicioso. Marquemos la presencia de El ruido y la furia y Absalón, Absalón, dos novelas importantísimas dentro de la producción de Faulkner, pero solamente vamos a dar rasgos y elementos representativos fundamentales. Él perseguía muy conscientemente el éxito literario, que no alcanzó, sin embargo, hasta la publicación de El ruido y la furia en 1929. Novela de marcado tono experimental, en que la anécdota es narrada por cuatro voces distintas. Aquí está una de las características diferentes a lo que habíamos visto antes. Son cuatro personajes que hablan, y entre esas cuatro voces distintas se halla la voz de un retrasado mental. Siguiendo Faulkner la técnica del torrente de conciencia, es decir, la presentación directa de los pensamientos que aparecen en la mente antes de la estructuración racional, ha de presentar a estos personajes y su discurso, recurriendo a la forma que ya habían utilizado sus colegas anteriores, que es el idiolecto, atribuir a cada personaje el discurso que le corresponde de acuerdo con su situación social, política, económica, literaria, digamos así. El experimentalismo de Faulkner siguió apareciendo en las siguientes novelas, sobre todo en Absalón, Absalón, de 1936. La estructura temporal del relato en Absalón, Absalón se convierte en laberíntica, al seguir el hilo de la conversación o del recuerdo, en lugar de la linealidad de la narración tradicional, mientras que Las palmeras salvajes, otra obra de Faulkner de 1939, es una novela única, formada por dos novelas con los capítulos intercalados, de modo que se establece entre ellas un juego de ecos e ironías, nunca cerrado por sus lectores ni por los críticos. Hablemos primero de El ruido y la furia de William Faulkner. La novela está dividida en 4 capítulos, como lo decíamos antes, que son narrados cada uno por diferentes personajes. El primero de ellos ocupa más de 60 páginas y está contado por Benji, que es un deficiente mental. Y lo que leemos es justamente eso: la voz, los pensamientos, los miedos, el ruido, la furia y las cosas que hay en la cabeza de un deficiente mental. O sea, si uno no está prevenido, lo más seguro es que abandone el libro rápidamente en el segundo capítulo. La lectura se aclara, es decir, en el segundo capítulo la lectura se aclara, pero no mucho. El narrador es Quentin, el hermano mayor de Benji, pero Faulkner sigue jugando con la conciencia del personaje, que cuenta lo que le va pasando y lo que va sintiendo. También en esta parte hay que estar despierto. La obra deja de ser confusa, recién comenzado el tercer capítulo, que resulta ser una especie de premio que concede el escritor a los lectores que decidieron continuar pese a todo. La novela cuenta la historia de la familia Compson, en una típica comunidad del sur de los Estados Unidos, tema recurrente desde el punto de vista del lugar. En Faulkner, decíamos, en comunidad del sur de los Estados Unidos, a principios del siglo, que en realidad es un territorio imaginario bautizado por Faulkner como Yonapatafa. Los Compson no se llevan muy bien entre sí, y además el apellido parece haber sido marcado para siempre por las tragedias. El menor de los hermanos, Benji,
es una persona enferma, como decíamos, y está condenado a ser recluido en la casa y a quien solo parecen cuidar los esclavos negros. La mayor, llamado Katie, tiene una hija de un padre desconocido y termina escapando del hogar. Quentin, eterno enamorado de Katie, decide ahogarse en un río al no poder soportar la culpa de no haber cuidado de ella, y Jason, el más brutal de todos, engaña y estafa a los de su propia sangre. Lo maravilloso es que Faulkner resume toda esta densa historia en solamente 4 días. El ruido y la furia resulta ser un relato ardiente y profundo que les invito a consultar porque es muy importante, no solo para entender a Faulkner, sino también para entender a la literatura del siglo XX. Entonces, retomando lo que veníamos diciendo, nos habla de, insisto, en señalar que el más brutal de todos era justamente el último personaje mencionado y de la forma en que Faulkner lo trata. El ruido y la furia resulta ser un relato ardiente y profundo que nos habla de la desintegración y de las complejas relaciones entre los humanos. Todo eso escrito en un estilo narrativo único. Sería algo así como el guión de una telenovela inteligente, valga el probable error al respecto, telenovela inteligente, diríamos, y nutritiva para el espíritu, si tales cosas son posibles. A continuación, hablemos de Faulkner y Las palmeras salvajes. Esta novela fue publicada en 1939. Las palmeras salvajes es una novela original y provocadora, formada por 2 historias paralelas, independientes entre sí. La propuesta de Faulkner de alternarla siguiendo exclusivamente los dictados de su intuición creadora para conseguir un tejido final en donde los opuestos se complementan y se sostienen. Me parece un acierto porque añade valor al resultado. Si uno decide leer los capítulos de las palmeras salvajes, ignorando el viejo, que es otro capítulo, incluso leyendo ese capítulo, después, pero sin intercalar las historias, se pierde la intención del autor, quien elige recrear un mundo enfrentando 2 extremos del comportamiento humano, y además le faltará el aire necesario para respirar y disfrutarlas. Otro aspecto importante e interesante es que la narración brota desde el interior de los personajes. Es una característica de la obra de Faulkner. Lo que sucede fuera de los personajes no interesa. Interesa solo en función de cómo lo viven ellos. Esto genera una aparente incoherencia, la sensación de leer algo entrecortado y falto de unidad. No hay una lógica conocida. La única guía es la identificación del lector con los personajes en la medida en que que el lector lo pueda lograr. Pero por eso también detectamos una fuerza fuera de lo común. Digamos que, empleando una metáfora, el dolor se escupe, no se explica, los momentos felices se palpan, no se cuentan como si fueran momentos felices. La novela comienza por el final, es decir, el esquema adoptado por Faulkner en Las palmeras salvajes es un final in extrema res, como decíamos, siguiendo las categorías de Horacio en la antigüedad, es decir, empieza por el final de la relación amorosa entre los protagonistas. Es, por lo tanto, una narración circular también, en donde, por supuesto, entra a tallar el esquema del Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, metafóricamente hablando, por supuesto. Y acá se observa cómo Carlota está muriendo víctima del aborto practicado por el novel médico Harry, forzado por ella, y lo único que desea en esos momentos de dolor y muerte es que Harry pueda liberarse del castigo y consiga huir. Esta actitud brava, en un momento en donde le fallan la fuerza física porque está agonizando, me refiero a la joven parturienta, es una muestra imponderable de su amor
y pasión que los ha llevado hasta este triste final. Antes de conocerla, Harry estaba terminando las prácticas para ejercer como médico. Su padre, también médico, lo apoyó y ayudó económicamente para que así fuera. Intuimos que seguía este camino por inercia, porque era, digamos, su destino. Cuando conoce a Carlota, se diseña otro destino soñado y concebido por él. Y a ese destino se entrega como un poseso. Es tan consecuente con su elección que no toma el cianuro que le lleva Rittmeyer a la cárcel, porque morir sería matar el recuerdo de ella. Si él vive, Carlota sobrevive en su recuerdo. Podemos observar aquí, en este momento, en lo que se dice, algo muy bello, muy poético, pero muy romántico al mismo tiempo. Qué curioso que Faulkner caiga en el romanticismo. Eso es inevitable. El romanticismo es un movimiento que penetra a fondo, y este romanticismo se observa en el personaje que no quiere tomar el veneno que lo liberaría de la cárcel, porque si él muere, muere su cerebro, y entonces morirá el recuerdo de Carlota, que sobrevive en el recuerdo, y eso es lo más importante. El lenguaje utilizado en ambas narraciones es distinto, porque obedece al ritmo interior de cada historia. Otro gran acierto de Faulkner, su gran versatilidad para manejar la palabra. En Las palmeras salvajes, la historia de amor no fluye. La información aparece incompleta, como si fueran balas que se lanzan al vacío. El lenguaje en esta parte es duro, áspero, sin adornos, refleja dolor y lucha interior. Se expone el conflicto y las explosiones causadas por el sufrimiento con cierta crudeza. Vean un discurso muy breve para tomar lo que dice un personaje. Tengo 2 hijos, 2 niñas, dijo ella. Es raro, porque en mi familia todos eran varones salvo yo. El que más me gustaba era mi hermano mayor, pero una no se puede acostar con su hermano, y como él y Rat tenían el mismo cuarto en el colegio, me casé con Rat. Y ahora tengo 2 niñas, y cuando tenía 7 años me caí en la chimenea peleando con mi hermano, y esa es la cicatriz. La tengo también en el costado y en la cadera, y he tomado la costumbre de contarlo a la gente antes de que me lo pregunten, y todavía lo hago cuando ya no importa. Es un discurso tomado al azar de otro personaje femenino, en donde se observan la cotidianidad de los acontecimientos, y sobre todo esa cicatriz de la que habla y de cómo se la produjo en algún momento. Es un detalle que influirá posteriormente en la configuración de este personaje y de todos los otros que recurran a los elementos mencionados. En Las palmeras salvajes, Faulkner se apoya en una adjetivación particular, y debo reconocer que lo hace muy bien. Vean algunos ejemplos nada más, algunos ejemplos. Inmóvil, aire, opulento. Vean el ejemplo, cómo lo está planteando. Es un ejemplo tomado al azar de la obra de esta misma obra. Ese inmóvil aire parece ser un claro oxímoron, puesto que el aire se mueve necesariamente, pero el aire inmóvil es un oxímoron, es una aparente contradicción, pero al mismo tiempo es opulento. Vean lo otro, airada, quieta, voz rápida. La velocidad del lenguaje es importantísimo. Como dice acá, airada, quieta, voz rápida. De nuevo, la aparente oposición. La cara ubicua y sincronizada, oracular, admonitoria e insensible. Una separada, implorante, amenazadora, inerte, aunque viviente masa. Profundo más allá de la mera audacia, especulativo más allá de la fijeza. Las ciegas e incomprensibles voces de pájaros revoloteaban entre los polvorientos y extravagantes focos de luz, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden leer en la diapositiva que les estoy mostrando y que refleja la riqueza del lenguaje y el manejo de las figuras retóricas de una forma verdaderamente genial. En conclusión, para William Faulkner, el mito presenta a este autor
como un escritor compulsivo que trabajaba de noche y en largas sesiones, mito que cultivó él mismo y que encuentra el mejor reflejo de su personalísimo estilo, construido a partir de frases extensas y atropelladas, de gran barroquismo y potencia expresiva, que fue criticado en ocasiones por su carácter excesivo, pero a cuya fascinación es difícil sustraerse y que se impuso finalmente a los críticos que, entre comillas, se vieron obligados a entender el mensaje de Faulkner. A pesar de haber conseguido el reconocimiento en vida, e incluso relativamente joven, Faulkner vivió muchos años sumido en un alcoholismo destructivo. La publicación en 1950 de sus narraciones completas, unida al premio Nobel que recibió ese mismo año, le dio el espaldarazo definitivo a quien no que necesitaba para ser aceptado en su propio país como el gran escritor que era. Su existencia cambió a partir de este momento. Recibió numerosos honores, escribió guiones de cine para productoras cinematográficas de Hollywood, trabajo que aceptaba principalmente por motivos económicos, y se convirtió en suma en un hombre público. E incluso, vean qué interesante, fue nombrado embajador itinerante por el presidente Eisenhower. Los últimos años de su vida, que transcurrieron entre conferencias, colaboraciones con el director de cine, Howard Hawks, viajes, relaciones sentimentales efímeras y curas de desintoxicación, dan la impresión de una angustia creciente y nunca resuelta. No se escapa al sur, uno no se cura de su pasado, dice uno de los personajes de El ruido y la furia. Y en efecto, el escenario de la mayoría de sus novelas es el imaginario condado sureño de Yonapatawpha, cuyas connotaciones y poder simbólico le conceden un aura casi bíblica. En este sentido, la obra de Faulkner debe ser contemplada como un todo, en la medida en que toda ella se haya marcada por esta voluntad de recrear la vida del sur de Estados Unidos, por más que tal localismo no impide que sus personajes y sus obsesiones tan circunscriptos a un tiempo y un lugar concretos adquieran una proyección universal. Esto es brevemente una revisión de lo que William Faulkner nos ofrece a través de su extensa obra. Cuando uno observa en su biblioteca y ve los volúmenes de la obra completa de Faulkner, entiende que a pesar de todos los problemas que a nivel personal tuvo, nunca dejó de escribir. Y esas largas noches de las que se habla fueron muy productivas. Y cuando digo fructífero, no me quedo solamente en el término fructífero, sino que agrego que esa productividad es verdaderamente importante por las novedades que William Faulkner trae a la literatura, por ese monólogo interior, por la manera de interrelación de los personajes, por los juegos, en cuanto a lo que decíamos hoy, de terminar una novela por el final, al empezarla, ya terminando, anunciándonos su final. Él es todo en el sentido que lo venimos diciendo, y bueno, una invitación a leer a Faulkner es lo que a mí se me ocurre como muy importante. Agradezco su atención. Buenas noches.